¿Qué tal, Unboxers? Antes del fenómeno, antes del Catsuit y antes de los récords, hubo un silencio ensordecedor. Estamos en 1997. El mundo de la música tiene una regla de oro. La solista pop ha muerto. Las discográficas estaban obsesionadas con la experiencia grupal. El éxito era coral, o no existía. Larry Rudolph, un abogado con visión, tenía una cinta en sus manos con una voz de Luisiana. Pero el mercado tenía las puertas completamente cerradas. ¿Cómo vendes a una solista cuando todo el capital del mundo está apostando por las bandas? Britney Spears llega a Nueva York con un demo de canciones de Toni Braxton y Whitney Houston. No busca ser una estrella, busca una oportunidad. Visita 4 de las disqueras más grandes, Epic Records y Mercury Records entre ellas. La respuesta fue unánime y brutal: no estamos interesados. Los ejecutivos le dijeron a Larry Rudolph palabras que hoy suenan a error histórico. No va a haber otra Madonna. No va a haber otra Debbie Gibson. El público quiere grupos, no chicas solas. Imaginen el nivel de ceguera estratégica. Rechazaron a la mujer que estaba a punto de destruir el modelo de negocio que ellos intentaban proteger. Solo una oficina devolvió la llamada: Jive Records. Jeff Finster, vicepresidente de A&R, escuchó algo que los demás ignoraron. No solo era la voz, era lo que él llamó el ojo del tigre. Pero hubo una condición. Britney tenía 90 días. Si no lograba demostrar que podía sostener un álbum completo, el contrato se autodestruiría. Jive Records no buscaba a una solista, buscaban un milagro. Y lo que recibieron fue una estrategia de dominación que ni ellos mismos esperaban. Esos rechazos fueron el combustible. La industria le dijo que nadie quería a una solista, y ella respondió reescribiendo las reglas del juego para siempre. Lo que pasó después de esa firma es lo que ya conoces. ¿O crees conocer? Incluso si eres el fan más apasionado de Britney Spears, hay una parte de su origen que muchos desconocen y que la industria prefiere olvidar. Aunque su carrera ha sido un caso de estudio de precisión, al principio, tras su firma en 1997, Jive Records no lo tenía todo planeado. La marca Britney Spears estuvo a punto de nacer muerta por un error de posicionamiento que casi nos deja sin la princesa del pop. Originalmente, el A&R de Jive Records, Jeff Finster, no buscaba una estrella bailable. Como Britney audicionó con una canción de Whitney Houston para demostrar su rango vocal, la discográfica intentó encasillarla como una cantante de R&B y soul adulto. Finster llegó a decir: vimos a una niña que cantaba como una mujer de soul. Es allí donde la ponen bajo la dirección de Eric Foster White, un productor experto en baladas de soul y soft rock, quien había trabajado ya con artistas como High Five. En esas sesiones, grabaron temas como este. Tenían una estructura de balada más cercana al R&B suave y al adulto contemporáneo. Era un gran error de segmentación, porque querían que una niña de 15 años compitiera contra Mariah Carey o Toni Braxton en un mundo de bandas teen pop. El producto no tenía diferenciación, y si seguían ese camino, Britney Spears iba a quedarse en los estantes. La misma Britney admitió que se sentía a gusto con ese estilo. Pero Clive Calder, el CEO de Zomba Group y genio de la logística, vio lo que los productores americanos ignoraron. Analizó los gráficos de consumo global y se dio cuenta que el R&B era demasiado denso para el mercado adolescente global. En su entrevista icónica para la revista Rolling Stone, ella explicó: al principio, quería el sonido de Sheryl Crow, algo más rock suave, pero mi discográfica dijo que el mercado estaba saturado y que necesitábamos algo que cortara el ruido. En una movida que la industria llamó locura financiera, Calder ejecutó un pivote radical. Descartó casi todo lo grabado en Nueva York y envió a una Britney de 15 años a Estocolmo, Suecia. Mientras Estados Unidos buscaba espíritu, los Cheiron Studios buscaban arquitectura de sonido. Max Martin aplicó su Melodic Math,
una ingeniería donde la métrica y el ritmo encajan con precisión matemática. Fue en ese laboratorio sueco donde el talento de Louisiana chocó con la precisión europea. Max Martin no solo le dio una canción, le dio un ADN de marca. Aquí es donde entra el dato que cambiaría la historia de la música para siempre. RCA Records ya había cometido el primer error en 1997. Tuvo la oportunidad de firmar a Britney Spears en sus audiciones iniciales y la rechazaron. Una falla de visión que les costaría millones. Pero el segundo error fue aún más grave. Cuando finalmente firman a Christina Aguilera en 1998, RCA Records planeaba lanzarla exactamente por el mismo camino equivocado que Jive Records ya había descartado para Britney, el R&B y el soul. En esa época, creían que la potencia vocal de Christina solo encajaría para baladas adultas, ignorando algo importante. El nicho de Christina también sería el adolescente, y ese mercado estaba obsesionado con la energía del pop, gracias al éxito de las bandas de la época. Dos errores, misma empresa. Fue Clive Calder quien le ahorró el trabajo a todas las disqueras. Tomó el riesgo de descartar a una versión joven de Mariah Carey y enviar a Britney con Max Martin, para crear la necesidad de la solista teen pop. Sin esa decisión clave, RCA Records probablemente habría lanzado a Christina hacia un nicho que no le servía a su imagen adolescente. Fue solo cuando vieron el impacto sísmico de lo que Britney había logrado, que RCA se vio obligado a cambiar de estrategia para que Christina pudiera sobrevivir en las listas, porque ya todos querían a una princesa pop. Básicamente, todas las demás discográficas siguieron la hoja de ruta del éxito que trazó Jive Records. Britney Spears no solo abrió la puerta, impuso el sonido y la estética del nuevo milenio. Jive Records hizo el estudio de mercado, Max Martin puso la arquitectura sonora, Britney Spears puso su gran talento, y el resto de la industria, simplemente, copió el manual para no quedar en el olvido. Sustituyeron la vulnerabilidad del soul por la agresividad del sintetizador, creando en 1997 la fórmula química del pop moderno. Britney aceptó el reto porque, según ella, el pop tenía más sentido y era más su esencia, porque podía bailarlo. Pero, ¿qué fue lo que Max Martin vio en ella que los productores americanos ignoraron? ¿Cómo logró Max Martin convencerla de abandonar el R&B? Si quieres ver cómo este diamante en bruto fue pulido al extremo, tienes que ver la primera temporada de La construcción de una princesa en nuestro canal de YouTube. Entender este inicio es la única forma de descifrar por qué la estrategia se tuvo que amplificar años después para la era Oops, I Did It Again, que ya estamos pronto a desempacar. Suscríbete y sé parte de nuestra comunidad de Unboxers.